macroeconomía. Macroeconomía que está muy de moda hoy porque fue la macroeconomía la ciencia que nació luego de la última. Estamos aquí con el profesor Felipe Argote, administrador de empresas. Estamos aquí con el profesor Felipe Argote, administrador de empresas y además de eso profesor en la maestría de la Interamericana de la clase de macroeconomía. Macroeconomía que está muy de moda hoy porque fue la macroeconomía la ciencia que nació luego de la última Gran Depresión con la economía keynesiana. Y le queremos preguntar al profesor Argote, nuestro país mandó a todos los empleados a su casa en marzo de 2020. ¿Qué impacto tiene esto en la economía panameña? Pues tenemos que partir que la vida humana está por encima de todo, ¿no? Y toda la parte concerniente a las decisiones de cuarentena, yo se lo dejo a los científicos porque en toda mi carrera, en la maestría, en el doctorado, en la licenciatura, nunca me dieron una sola clase sobre salud pública. Así que de eso yo no tengo la más remota idea. Y no me involucro, yo me meto en el asunto de la economía. Actualmente hay más de 200.000 trabajadores que tienen suspensión de contrato de trabajo. Si ya vemos que había un desempleo del 7%, que la economía no se había recuperado en el último año, más bien se había desacelerado aún más, realmente este es un golpe que da, digamos que es en el peor momento que se pudo dar en nuestra economía. Colombia decidió subsidiar parcialmente los salarios y esa decisión, por lo menos en los medios de comunicación, dice que se tomó en otros países capitalistas. Nosotros, de alguna forma, hemos decidido subsidiar bancos y de alguna forma no subsidiamos sueldos. ¿Cómo nos saldrá esa apuesta que tomamos nosotros? Bueno, no Colombia, el planeta, o sea, Alemania, España, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Perú, o sea, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, todos decidieron establecer paquetes de salvamento, primero para las personas, luego para las pequeñas empresas, para los independientes y finalmente para las grandes empresas con intereses blandos. Pero esto tiene un concepto muy claro, o sea, eso no es por bondad o maldad de nadie. O sea, simplemente en el 2008 hubo una crisis financiera mundial en la que Panamá no fue parte por una serie de variables, no tuvo la experiencia y el resto del mundo sí. Así que cuando se da la pandemia todos actuaron con lo que sucedió para salvar la economía del mundo en ese momento, que fue paquetes para mantener la demanda. O sea, porque cuando tú le das subsidio a las personas, no es porque eres solidario, no, ese término olvídalo, es porque al mantener la demanda, tú puedes mantener el sistema, el tejido social y el tejido económico funcionando al mínimo. Tú le das $300 a una pareja, ellos salen corriendo a pagar su casa. Eso es lo que van a hacer, porque todo el mundo aquí cuida su casa como lo más importante. Todos los bancos reciben los pagos. Pero si tú le das $80, que no se los das, porque muchísimos trabajadores no han recibido nada, por supuesto que no tienen, si acaso lo consiguen para comer, se atrasan 7 meses y luego, ¿cómo van a cubrir eso? Si además lo más probable es que puedan trabajo, porque al no subsidiar a las personas, lo que pasa es que las empresas no tienen demanda. Entonces, aún teniendo capacidad de mantenerse, van a abrir sus puertas y no va a haber compradores, porque todo el mundo está sin poder adquisitivo. Eso es lo que vemos entonces con alguna gente que dice hay que mantener las empresas para que esa mantenga a su vez a sus empleados. Sin embargo, esto es subsidiar la oferta olvidándonos de la demanda. ¿Tiene sentido subsidiar la oferta o estimularla sin un estímulo a la demanda? Claro que no, pero es una concepción neoliberal. O sea, que el planeta no lo está usando. Lo que pasa es que este equipo económico del gobierno viene del neoliberalismo clásico de los 80. Entonces ellos están convencidos que a ellos les fue bien con ese modelo la última vez que fueron gobierno y vienen a implementarlo. Ellos no van a cambiar a esa edad.
El concepto es lo siguiente, porque eso fue lo que pasó en 1929. O sea, los liberales en ese momento dijeron que no había que hacer nada, porque el concepto era que la gente desesperada, sin poder adquisitivo, iba a estar disponible para trabajar por 4 reales o por la comida. Así que las empresas iban a subir inmediatamente porque sus costos de producción iban a ser muy bajos. Y eso no ocurrió. Eso se lo demostró Keynes. Keynes dijo, eso no va a pasar. O sea, las empresas no abren porque tienen la capacidad de tener empleados como esclavos. Ellos abren si tienen demanda. Si alguien le toca la puerta y le dice, tú eres zapatero, yo quiero unos zapatos, ahí está la plata. Entonces corren a abrir. Si no tienen demanda, por más que lo incentives, si tú tienes un restaurante y dices, bueno, abrí, yo tenía algo de plata, así que ahorré y puedo abrir, y no hay nadie, ¿de qué vale que haya disponible un préstamo para ti en el banco a bajo interés si tú te estás dando cuenta que el negocio no va porque no hay comensales? ¿Sabe quién va a tomar ese dinero, esa oferta que sí la puede aprovechar? Las grandes empresas. Porque la gran empresa dice, bueno, yo tengo todo el dinero del mundo y voy a consolidarme, yo voy a agarrar ese dinero fácil, muy bajo, y voy a pagar las cuentas con interés alto que tenía pendiente y me fortalezco. Eso lo que hace es nuevamente concentrar la riqueza en un país que es el sexto con peor distribución de la riqueza en el planeta Tierra. Nosotros hemos apostado a una moratoria bastante larga de varios meses, donde terminaríamos entonces en enero con gente muy endeudada, gente hablando incluso de pequeñas empresas y grandes empresas. Esto entonces es una receta para que la plata disponible para que esa demanda exista vaya directamente a pagar préstamos de los últimos 7 meses. En realidad es muy difícil que suceda porque el asunto es que primero que no hay tal cosa como una moratoria, porque una moratoria, y el que tiene empresas o lee un poco de economía y de finanzas sabe que una moratoria es el perdón de intereses y recargos. Entonces, si tienes que pagar los intereses, no es una moratoria, es una posposición de pago. Ahora, yo entiendo que no puede haber moratoria. Tú tienes que pagar los intereses, porque el 80% de los fondos de los bancos son de los depositantes. Entonces, si el banco tú le dices no puedes pagar intereses, él te va a pedir, bueno, si no puedo pagar intereses, no puedo cobrar, no puedo pagar intereses, no puedo cobrar intereses, no puedo pagar intereses a los depositantes. Pero como esto es un mercado abierto, si yo soy depositante del banco y me dicen que a partir de ahora no me van a pagar intereses, agarro mi plata y me la mando, la llevo para Miami. Tiene que haber, pero esto no es una moratoria. ¿Y quebraría algún banco por dar una moratoria real? Por supuesto, no sé, es que es lógico. O sea, ningún depositante va a tener su dinero en un banco que no le dé intereses. O sea, por bajo que sea, es imposible. O sea, cuando tú tienes la capacidad de transferirlo, claro, si tú tienes una cuenta de ahorro, un plazo fijo de $10,000, ¿qué vas a hacer? Pero si tú eres los cuentavientes más poderosos, tú vas a decir, dame mi plata, que me la llevo para Australia, para Inglaterra, para lo que sea, pero tú mi plata me la das, porque es mía y está disponible. Entonces, por supuesto, el banco es como si a mí me dicen, como empresa, tienes que pagarle, tienes que dar la mercancía gratis, pero págale a tus proveedores. O sea, yo no podría funcionar. Pero, profesor, el capitalismo dice en un dicho viejo que el capitalismo sin quiebras es como una religión sin infierno. ¿Por qué no decidimos mejor que algunos bancos, los más chicos, quiebren al no pagar intereses y que los más grandes sobrevivan, si al final el capitalismo es la competencia de los sectores y los más eficientes sobreviven, los más ineficientes desaparecen? Eso podría ocurrir en un libre mercado, pero no dictaminado por el Estado. Por eso el acuerdo de los bancos va justamente en contra de ese mismo modelo neoliberal y de la libertad empresarial en su conjunto. O sea, los agentes económicos no se pueden poner de acuerdo. En este caso, si tú no querías intervenir como Estado, que yo creo que sí tenía que hacerlo, o sea, estableciendo las reglas, o sea, vamos a discutir cuál es la regla, pero que defina las reglas, porque estamos en guerra y el Estado tiene que definir, no que los bancos por su cuenta hagan un comunicado conjunto, lo cual es, además, yo no voy a hablar del derecho, porque no soy abogado,
pero los agentes económicos, es como si la zapatería sacan un comunicado diciendo que los zapatos van a costar $25. O sea, eso no se puede. Lo que tendría que haber ocurrido en el libre mercado es que los bancos más poderosos, como tú dices, le dicen a los clientes, ¿sabes qué? No le vamos a cobrar intereses. Es más, hay un banco que me escribió diciendo que no me va a cobrar intereses. Y luego te dice, no te cobro intereses por 6 meses si me traes tu tarjeta de crédito acá. Y entonces la gente se va para allá. Y entonces el banco que no puede hacer eso pierde y quiebra. Esa es competencia y se da por competencia. Pero no puede ser, porque ahora lo que pasó fue que todos los bancos pusieron la regla, todos se pusieron de acuerdo y eliminaron la competencia. Y el Estado, que es el garante de que los agentes económicos no se pongan de acuerdo, salen a saludarlo y a aplaudirlo como si hubieran ganado la carrera de 400 metros. O sea, no tienen por qué aplaudir un caso como este. Tienen que haberle llamado la atención y decir, usted no se puede poner de acuerdo. Eso está aquí claramente. Los agentes económicos no se pueden poner de acuerdo. Ellos salieron a felicitarlo y el presidente saca un acuerdo y luego dice que va a mandarlo a la asamblea y luego no manda ninguna asamblea y los bancos sacan un comunicado por su cuenta y eso realmente perdió totalmente, la sensatez en cuanto a manejo de elementos ya no ni macro, microeconómicos de la economía. Perdió la sensatez. Porque la sensación que tenemos es que el binomio ahorro-banco, ahorrista-banco, no se puede tocar, hay que salvarlo a toda costa. Sin embargo, nosotros vemos en otros países que bancos quiebran todos los días y más adelante quiebran también los ahorristas que no han podido cobrar sus ahorros. Y lo que llama la atención entonces, profesor, es tenemos el binomio ahorro-ahorrista jamás se toca, pero el resto de los agentes económicos nos mandaron a nuestra casa en marzo sin darnos ningún tipo de ayuda. ¿Qué nos va a pasar cuando debamos 7 meses a ese banco que es casi intocable, pero entonces tengamos una demanda totalmente contraída porque todo el mundo está pagando deuda vieja en lugar de estar circulando esa plata en la economía, creando la demanda que debió haber acompañado a la oferta que existe en ese momento? ¿Qué nos va a pasar en ese momento? Mira, en primera instancia, pues sí debieron haberlo tocado, o sea, debió establecerse. Tal vez lo mismo que escribieron los bancos, o tal vez algo más. Pero eso no debió ser unilateral de los bancos, eso debía ser el Estado con la personalidad y con el carácter establecer estas son las reglas. Aunque fuera la misma, pero son las reglas establecidas y dejar un espacio para la competencia. Así debió ser, no se hizo. Se mandó a la gente para la casa y se cerraron empresas, es cierto. Por eso, en todos los países del mundo, a los sectores que se mandaron para su casa le dice, mira, te mandé para tu casa por un asunto de salud, no puedo evitarlo, pero toma, aquí te voy a dar un subsidio para que los trabajadores subsistan y puedan pagar algunas de sus cuentas. Si eso hubiera sido así, tal vez los empleados hubieran atrasado 1 mes, 2 meses, pero fíjate, ¿sabes lo que va a pasar en los 7 meses? Tú te vas a sentar ante un escritorio que no es necesario una declaración para eso. Cualquiera se puede sentar en un escritorio frente a un banquero a decirle no tengo plata. Eso no necesita una declaración. Porque al final el banco es el que decide, no tú. Ni siquiera se negocia, ellos van a decir. Dentro de 7 meses, en enero, te vas a sentar y te vas a decir, tú no tienes trabajo, tú me debes 7 meses, mi negocio no tiene casa, mi negocio no tiene carro, pero tú no me puedes pagar, así que dame las llaves. Eso es lo que va a pasar. Porque lo que dejaste de cobrar en 7 meses, no te lo van a pagar con arreglo de pago, simplemente lo perdiste. Así que eso no tiene, o sea, es un desastre total. Es un verdadero desastre lo que va a ocurrir. Mira, aquí podemos retroceder 20 años la economía. Y aquí puede haber hambruna, porque la gente está comprimida ahora mismo. Pero yo no entiendo cómo viven. O sea, ¿cómo puede vivir 2 meses alguien que no recibe un real de ingreso? Cuando ya mal vivía antes, cuando el 40% de los trabajadores que son informales, mal vivía recogiendo algo en la calle, 2 meses sin ingreso. O sea, ¿de qué estás viviendo? Muchas de las excusas que existen para no hacer un paquete de ayuda del tipo que ha hecho el resto del mundo es que Panamá no tiene banca central y por lo tanto no puede imprimir moneda. Es tan fácil para los países que tienen banco central imprimir moneda
y es sencillamente meterse en un printer y sacar plata, o hay alguna complicación que nosotros no estamos viendo? Claro que es ingenuo y es tonto, y lo que pasa es que como aquí no hay experiencia en eso, yo escucho unos funcionarios repetirlo como si fueran lo que se dice, y seguramente que no lo comprenden. No, es que no tenemos banca central, no podemos imprimir moneda, por eso no podemos dar. Si fuera tan fácil, compremos una imprenta. Yo tengo una impresora en mi casa, si quieres se la presto y vamos a imprimir moneda, pues. O sea, eso no es así. O sea, la impresión monetaria no es gratuita, ese es un pasivo. Y los países que no tienen banca central lo cubren con deuda. Y es lo que ha hecho Panamá. Por eso el salir a buscar ese dinero fue correcto, porque existe lo que se llama el descuento hiperbólico. En una crisis como esta, siempre es más beneficioso tener el dinero en tus manos, no importa cuánto sea el interés que tengas que pagar por eso. Entonces salió y se consiguió un muy buen interés, muy bajo, y tienes la plata. Ya tú no tienes que imprimir moneda, porque ya la plata la tienes en forma de deuda. Si tú hubieras tenido que hacerlo, la tendrías la deuda en otra forma. O si imprimiste demasiado que no puedes respaldar con deuda, tendrías una inflación. Así que no es así como que voy a imprimir dinero. El que imprimió dinero lo está imprimiendo sobre la base de bonos, sobre la base de compra de activos, sobre la base de una serie de variables que al final del camino son deuda. A menos que estés imprimiendo sin respaldo real de la economía o de deuda, entonces vas a generar inflación porque estás imprimiendo papeles que no tienen valor ninguno. Por tanto, eso no tiene ningún sentido. O sea, ya el asunto se hizo, se cubrió. Los 5.000 millones que hubiéramos emitido como papel moneda ya se están aquí. Están en forma de deuda, es la misma plata. Hablando de la deuda, nosotros con esto podemos terminar con un PIB muy contraído y probablemente con una contracción del PIB nuestra deuda arañe el 50% del PIB. ¿Es esto una reforma, un aviso de una reforma fiscal inminente para nuestro país? Mira, actualmente la relación deuda-PIB está en 52%. Wow. Hoy. Porque recuerda que aumentaron la deuda. Hay una serie de cosas que sería un rato más largo para explicarla, porque hay cosas interesantes ahí. Por ejemplo, la deuda interna subió. Cuando me dijeron que se fueron a pedir, en cuanto entraron al gobierno, 2.000 millones de dólares para pagar las deudas internas, y resulta que la deuda interna subió. Entonces, a menos que te endeudaste más o no pagaste lo que dijiste que habías pagado, no tiene sentido. Solamente en el mes de abril, el gobierno pidió 4.800 millones de dólares, incluyendo el FAP. O sea, aquí se subió de 38 a 52 en menos de un año. Entonces, por supuesto que el endeudamiento ahora va a ser relativo, porque los bonos que te digo que fueron bien hechos, algunos se vencen en el 56 y tienen un interés de 4,5%. O sea, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Yo escuché unos comunicados por ahí de un grupo sindical que decía que lo que había que hacer es no pagar la deuda, porque la deuda aquí aquí no pagamos, la deuda no es nada. ¿Por qué? Porque somos un país sólido, no éramos el paísito de antes, que no íbamos al FMI y teníamos que pagar como un banco inmediatamente, mensualmente o anualmente. Estamos girando bonos. ¿Sabes cuál es la ventaja del bono? Que lo pagas al final del periodo. Entonces, cuando yo tengo un bono que tiene vencimiento en el 56, yo solamente tengo que pagar el 4,5% y en el 56 lo pago. Pero cuando llega a eso, yo emito otro bono para el 60 y pico. O sea que prácticamente no es un desembolso grande lo que tengo que hacer, y en la proporción de deuda que se paga aquí es mediana baja. Ahora quedamos en mediana alta. Pero comparativamente, antes que fuera el COVID, Estados Unidos tenía más de 100% de deuda. Alemania 100%, y Grecia 180%. Nosotros 52%, no estoy contento, pero si eso hubiera sido para salvar las empresas, para salvar a la gente, para poder hacer el paquete de reforma, yo estaría conforme.
No estoy conforme porque me dicen que se pretende utilizar para pagar burocracia, para pagar viáticos, para pagar movilizaciones que no se dan, para pagar gente que no tiene ninguna razón de cobrar porque está en su casa. Entonces eso me indigna, porque se están gastando la plata en una serie de gastos cuando el ministro de Economía dice que bajaron en 150 millones, van a bajar, no que van a bajar, van a dejar de contratar gente por 150 millones de dólares y con eso hicieron una reducción en los gastos. Yo digo, es que ustedes pensaban meter que 10.000 personas más en el gobierno. ¿Hacer qué? O sea, esto realmente es inaceptable. Y por supuesto, esto al final alguien lo va a pagar. Alguien lo va a pagar y seguramente yo no sé qué clase media lo va a pagar ahora, porque la clase media va a tender a desaparecer. Así que, o sea, no sé quién lo va a pagar. La última pandemia nos trajo parcialmente la Gran Depresión. Nosotros estamos al borde de esa Gran Depresión, anticipa usted. Es que esta depresión es peor que la Gran Depresión, porque la Gran Depresión fue un shock de demanda. Fue un shock de demanda, la gente perdió los trabajos, el desempleo se subió al 30% y la gente no tenía poder de compra. Por eso es que viene Keynes y dice hay que crear poder de compra generando empleo por parte del Estado para que la gente pueda tener capacidad de compra, que los empresarios van a abrir las empresas cuando vean gente con ganas de comprar. Pero ahora hay un problema triple. Aquí hay un shock de oferta, porque las fábricas se cerraron porque lo mandaron para su casa. Hay un shock de demanda, porque no puede comprar. Y hay un shock peor que los dos anteriores, que es el shock de incertidumbre, que no sabemos cuándo termina. No sabemos si termina este mes o dentro de 6. Entonces, el shock de incertidumbre es peor que los dos anteriores. Esto no se ha dado nunca. Por eso yo hablo de una hecatombe económica mundial. O sea, aquí nada se va a parecer a lo que era. Aquí va a haber hambruna. Aquí va a haber situaciones graves. Pero aquí, mira, el Fondo Monetario Internacional, al principio de la pandemia, dijo, hay 3 países que por su solidez económica relativa en Latinoamérica pueden salir menos mal librados que el resto. Chile, Perú y Panamá. Hace una semana, el director del FMI para Latinoamérica dijo, hay 2 países que pueden salir mejor librados, Chile y Perú. Eliminaron a Panamá. Y la razón que dijeron por qué esos 2, por el agresivo paquete de rescate que tienen los 2 países. No lo está diciendo Maduro, ni lo está diciendo Daniel Ortega, lo está diciendo el director del Fondo Monetario Internacional. Y yo he hablado con gente de las multilaterales y se los digo y me dicen, no, es que tú tienes toda la razón. Y es más, se lo hemos dicho. Se me lo hemos dicho, pero no nos hacen caso. Ellos no van a cambiar su esquema. O sea, profesor, esta crisis ni siquiera se resuelve con una receta keynesiana. Ni siquiera se resuelve de esa forma. Ya no. O sea, no se resuelve con ninguna, porque esto es una hecatombe. Pero no hubiera sido tan aguda. Mira, Hausman, economista de Harvard, que se hizo famoso hace un par de años aquí porque él sacó un estudio del 2015 diciendo que había que abrir a la inmigración de profesionales para poder, pero lo hizo en el 2015 cuando el crecimiento iba, y luego la Cámara de Comercio lo utilizó para decir en el 2019 que había que abrir los mercados y hubo una discusión sobre eso. Bueno, Hausman ahora sacó un estudio cuando empezó la pandemia diciendo que lo que había hecho El Salvador al principio era lo que había que hacer, o sea, darle plata a la gente, y luego sacó una curva de un economista, Gourinchas, que presentó una curva parecida a la que vemos del COVID, que hay que aplanar la punta. Él decía, sin medidas macroeconómicas,
la recesión, la depresión va a ser muy puntiaguda hacia abajo. La forma de aplanar esa curva es con medidas de rescate, medidas macroeconómicas. Si no se hacen, la depresión va a ser el doble. Entonces aquí en Panamá, la depresión va a ser el doble de lo que debió ser, producto de que no se tomaron las medidas macroeconómicas que había que hacer. Y es por una razón, porque los pocos neoliberales que quedan en el planeta, todos están en el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, y están convencidos que existe una mano invisible, que es el mercado, que todo lo resuelve. Y que los mercados son eficientes. Pero esa mano invisible existe para el resto de la gente. Pero a los bancos le acaban de dar una mano muy visible y otro intervencionismo en otras cosas, como por ejemplo, todo empleador tenía que cesar a su empleado y lo podía hacer con una mano muy visible del Estado que dijo, hazlo. O sea, la mano invisible está para una cosa, para otra hay una mano muy visible del Estado que dice, tú sí puedes mandar a todo el mundo a tu casa. Y bueno, le pregunto una última pregunta. Si Felipe Argote tuviese el control del país, ¿qué decisión tomara para capear este temporal? Bueno, te lo voy a decir, pero antes te voy a decir que sobre el último planteamiento que hiciste, eso es exactamente lo que pasó en 2008 en los países. En Estados Unidos gobernaba el neoliberalismo con George Bush. Sí. Y sí, ellos estaban por la mano invisible, pero al final dijeron, ¿y sabe qué? Tenemos que ser prácticos. Y rácana, se metieron. Bueno, nosotros estamos viviendo el 2008. Y es verdad, porque si hubiera realmente la mano invisible, los bancos no se podrían poner de acuerdo. Pero parece que por un lado están estos neoliberales y por otro lado hay alguien práctico diciendo cosas y haciendo cosas. Y además hay un problema, por supuesto, de conjunto administrativo, de control y de liderazgo. La asamblea por su cuenta, siendo del mismo gobierno, del mismo partido. Mira, si yo tuviera cargo, yo te digo, esto no se resuelve solo con medidas económicas, pero las medidas económicas son importantes. Aquí lo que hay que tener al menos es una visión de conjunto, una estrategia país definida, tal vez no consensuada, pero consultada sí. Pero tú tienes que llamar a los sectores y decir, mira, ¿para dónde vamos? Nosotros proponemos. Porque yo me molesta cuando alguien, un funcionario público, dice, el FMI dice que vamos a caer 2%, que tú no tienes economistas ahí que te hagan el cálculo, o tienes que venir lo que te dicen de afuera. Así debe haber un plan, Esto hacia ellos nos vamos y por ahí agarramos todos los elementos que se acoplan a ese plan. Y dentro de eso hay que hacer un acuerdo nacional, que no es económico, que es político, pero si no, aquí vamos a salir corriendo detrás de la explosión social, poniendo parche, porque hay un grave problema en el seguro social, aquí hay un grave problema económico, aquí hay un grave problema en educación, aquí van a explotar todos los problemas juntos y nosotros tenemos que tener un proyecto de país lo más consensuado posible, aunque sabemos que no puede ser porque no todo el mundo piensa igual y hay extremos, pero en esa discusión deben estar sentados todos los extremistas que quieren la revolución venezolana en Panamá, que se sientan y que digan todo lo que quieran decir, que se sienten los otros, los extremistas de derecha que quieren que el Estado solamente tenga un pito y dirija el tráfico y todo lo demás se privatice, y que digan todo lo que quieran decir, que al final los sensatos, los equilibrados, yo creo que somos mayoría, y se va a definir una estrategia en donde todo el mundo pueda participar y se sienta consultado, porque hasta esos extremos algo de aporte pueden hacer a este plan. Sin eso, aquí va a haber una explosión social y luego vamos a recoger los pedazos del país de lo que queda y vamos a trazar 20 años. Mira, este país al principio de este siglo tenía un ingreso per cápita de 4.000. Ahora tiene un ingreso per cápita de 15.000. Es solamente Chile y Uruguay tienen esa situación. Solo que Chile y Uruguay tienen una pobreza del 10%, nosotros del 20%. Ellos tienen una pobreza extrema del 0.3 Uruguay, nosotros del 10. O sea, somos el sexto país con peor distribución de la riqueza en el mundo y tenemos una parte de la población que vive en un estado de apartheid, que son los indígenas. El 90% de los pueblos originarios son pobres. Es una vergüenza. Y tenemos a nuestros ancianos
que pelearon por la recuperación del canal y lo lograron, tocando paila para una limosna de $100. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza que este país no ha sido capaz, con la plata que hemos tenido, de poder distribuirla, no con bolsa de comida, con educación, no con subsidios de $30 para que un chiquillo se la dé a su papá y se le vaya a comprar comida, en lo mejor de los casos. Pagándole la comida al chiquillo en la escuela, dándole una buena educación, dándole el almuerzo, dándole una computadora y educándolo. Eso es transferencia directa. Ah, no, pero lo que quieren es la bolsita de comida con el nombrecito del diputado que te la dio. Es un desastre. Pero yo tengo optimismo. ¿Tú sabes por qué? Por la juventud. Porque después de 30 años hemos visto a la juventud entrando en escena. Cuando yo veo a un diputado de 23 años enfrascarse contra un anciano de 70 y ganarle la discusión con argumento y con sensatez y con contenido, y que no es el único, porque todos los diputados de libre postulación son jóvenes. Yo tengo esperanza. Cuando yo veo que los jóvenes le dicen en las manifestaciones que hicieron en noviembre y diciembre, el sábado todo el mundo se va para la playa, y estos pelados menos. Y el sábado salieron a la calle a protestar para demostrar que era una generación diferente. Yo veo que hay esperanza. Cuando yo veo a esos jóvenes que están haciendo el respirador artificial, que ninguno tiene 25 años, porque por cierto uno de ellos mismo, una propaganda, son jóvenes de menos de 25 años. Cuando yo veo a los jóvenes ayudinga, aquí la juventud está entrando en escena. Esa es mi esperanza. Por eso yo creo que las cosas pero hay que eliminar a esos que vienen con ideas de los 80. No eliminar físicamente, digo, ideológicamente. Y que entren los jóvenes. Que entren los jóvenes. Y van a ver que nos va a ir bien. Muy bien. Me gusta ese optimismo y me gusta terminar con ese optimismo. Muchas gracias, profesor Argote, y le damos una vez más las gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ti por entrevistarme y por la oportunidad.